Sanssouci. Argonautas, Servicios Históricos, les da la bienvenida a este viaje. Capitán, Guerrero Mexica. Primer oficial, Jax. ¡Todos a bordo! Argonautas, Servicios Históricos es un podcast sobre historias, personajes y sucesos de la humanidad a través del tiempo. Los comentarios aquí expresados representan la información recabada por los locutores y pueden haber otros datos. El Guerrero Mexica y Jax te invitan a subirte a este barco con nosotros y formar parte de esta tripulación. Bienvenidos, Argonautas. Luego tenemos un capítulo de La Luz del Mundo, güey. No lo creo. Pero bueno. Bueno, de sectas religiosas eso estaría chido. De sectas, de séptimas y de octavas, de todo lo que quieras me las aviento. Bienvenidos, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Mi querido guerrero Yoelus también nos acompaña el día de hoy. Aquí seguimos. Ahora sí directito, para no hacer preámbulos. Me siento concentrado. Muy concentrado. Sí, yo me siento como un poco atrapado, ¿no? Un poco atrapado en este tema. Y pues nada, a darle al átomo. A darle átomos. Lo que se prometió se cumple. Aquí claro no nos andamos con rodeos. Nos habíamos quedado en este villanazo que tenían ahí de... A Rudolf Hoss. Exactamente, ¿no? Y estábamos con ese muchachón que sí estaba rudo, ¿no? Ahí al mando de... Sí, del campo de concentración. Estaba complicadillo. Estaba complicada su situación. Vamos a tratar de tener un paralelismo un poquito de cómo se va desarrollando estos campos de concentración y hablar un poquito sobre pues cómo se hizo la bestia de Auschwitz, como le llaman a él. Entonces, bueno, nos quedamos con esta parte de que pues ¿por qué eligieron Auschwitz? Porque era un lugar que fácilmente se llegaba en tren, y era como muy céntrico, y por eso era como confluían todos los lugares de Alemania. Había sido un cuartel militar de Polonia. Entonces tenía como las instalaciones también necesarias para albergar Estaba fácil ya, ¿no? El que ocuparan ahí para que no tenían que invertir nada, ya nada más era traerlos para acá. Sí, y con el trabajo, bueno, con la mano de obra gratis que tenían, claro, pues evidentemente podían hacer las mejoras que tuvieran. Pero, bueno, vamos a ver cómo se va construyendo, cómo se van haciendo estas divisiones. Yoelus, ¿cuántos Auschwitz había o cómo les nombraron? ¿Tú que tienes ese dato? Era un gran complejo dividido en 3 campos. Auschwitz I, que era el campo original, es decir, donde estaba el antiguo cuartel polaco, donde empezaron a hacer los trabajos. Auschwitz II, Birkenau, que fue el campo de concentración y exterminio. Aquí se construyeron lo que posteriormente van a ser las duchas, donde se metía a los judíos a las cámaras de gas y a los crematorios, a los hornos. Okay. Y por último, Auschwitz III o Monowitz, que es el campo de trabajo, ¿no? Esos eran los 3 grandes divisiones que tenía Todos ahí en Polonia, en ese mismo complejo. En ese mismo complejo. Solo se fue expandiendo un poquito más y dividiendo ahí alrededor de 170 hectáreas era lo que medía este campo de concentración. ¿Y desde dónde los traían? De varias partes, los traían de Polonia, de Hungría. O sea, aunque estuvieran lejos, ese era el punto donde tenían que llegar. Llegaban, aunque había otros campos intermedios también, pues los nazis no gastaban recursos de más. ¿No? Entonces, generalmente iban al campo de concentración que estaba más cercano a su localidad. Sí, exactamente, sí. Sí, pues no iban a gastar los nazis recursos, y menos en esta etapa de la guerra, cuando ya estaban perdiendo la guerra. Entonces, también es por esto que se hace esta solución final de la que hablábamos en el capítulo anterior. Que era Auschwitz. ¿no? Y todos los campos de concentración. O sea, se convirtieron en eso. Todos fue la solución final. La orden fue esto. Es no dejar rastro ni registro de que aquí hubo una atrocidad, ¿no? Aunque cuando lo encontraron los soviéticos se dieron muchas atrocidades. Por ejemplo, en estos hornos crematorios
donde metían ya los cuerpos muertos y los quemaban. Más o menos un cuerpo humano arroja un promedio de entre medio kilogramo y 650 gramos de ceniza. Cuando ya lo creman, y lo que hacían los alemanes para no dejar las cenizas, construían grandes pozos de agua y las cenizas las echaban al agua para no dejar rastro de nada. Justo esa era una pregunta que me rondaba. O sea, ellos los mataban, los cremaban y inventaban su polvo. ¿A dónde? Al agua, sí, va al agua, había pozos y ahí echaban todas las cenizas. Ok. De ahí viene la frase, el vivo al gozo y el muerto al pozo. Ah, no, ¿verdad? Pues no. No, hay algunos... Muy literal. Hay algunos ahí como chistes, Ok. precisamente del holocausto y el exterminio, pero Híjole. no son para este programa. Y menos con una playera como la que traes a rayas, no te queda. Sí, no, Hoy no te quedan esos chistes. no. Oye, mi querido sí, Leo. cierto. Sí, es verdad. Se vino a Se Doc. trajo una playera a rayas, como el niño de la pijama de Exactamente. rayas. También vean esa película, está Sí, bastante buena. También, jiribilla más o menos como trataban ya en la solución final, Ujú. tenían que pasar primero una ducha los prisioneros, después se les arrojaba el gas tóxico, de ahí pasaban a los hornos crematorios y ahí a las fosas de agua. Ese era el proceso en estos campos de concentración, y ahí como se les mataba con este gas, con este químico, que era una solución llamada el ciclón B, que era cianuro líquido. Venía en una lata, eran como bolitas de cristal, como si fueran canicas. Como piedritas, ajá. Sí, sí. Se ponían en el techo, Ujú. ¿no? Y se soltaban las bolitas y al contacto con el aire se hacía gas. Y dicen, no, ya me cayó jabón. Y, Voy, y que te en quedó ese hoy. momento se tardaban alrededor de 5 o 6 minutos en morir por la inhalación de este cianuro. Y había algunos judíos que les decían a sus familiares que llegaban ahí, que era preferible que te quedaras bajo el agujero donde salía el gas, porque así en 2 minutos Más rápido. te morías. Sí, porque de hecho yo encontré datos me aventé ahí algunos documentales Ujú. que dicen que hasta 30 minutos podías llegar a aguantar ahí. De hecho, en el juicio de Hoss le preguntan cuánto tiempo duraba vivo y dice, pues como máximo 15 minutos, y yo me daba cuenta cuando dejaban de gritar como niñas, así. Así es El alcalde, ¿no? el jefe. El jefe supremo. Y ¿Él, sí, él es el que vivía al lado? Porque hay una historia de uno que vive al lado, y de hecho es una película que ahorita está en Óscares. Sí, la película vivía se al lado. llama Zona de Interés. Es Sí, una película que es la familia, polaca, ¿no? Ajá, que es del 2024. De hecho, ganó el Oscar el año pasado Entonces a Mejor estoy Película atrasado. Extranjera. Esta es una película muy cruel y muy interesante, ya que no se ve ningún prisionero judío. No, es se ve solamente nada. la vida Sí, del... afuera... No, afuera del campo de de los concentración, campos, sí. en la casa de los... Sí, del general Del general, con su ajá. esposa. ¿Podría ser él? O sea, sería algo así como... Sí, podría ser el símil, es ¿Ya? otro. La esposa tiene su jardín. Sí, los niños jugando en la Y alberca, todo. constantemente lo que escuchas es... Los gritos, Los todo. gritos, la música que le ponían para acallar los gritos. Madre. Y el constante caída de ceniza que parece como si estuviera nevando. Y también lo que marca esa película es la deshumanización de los mismos alemanes. Así de, pues esto es como... Pues es lo que hay, es lo que está pasando, ajá, ¿no? Es la chamba que nos tocó hacer. Si tienen oportunidad, vean esa película. También está en Amazon Prime. Ok. Esa también se llama así, Zona de Interés. Deberíamos tener patrocinio, pero Sí, deberían de patrocinarnos. ¿no sabes qué ver esta noche? Te invitamos a No, ver. mira que ya me salen comerciales en Amazon Prime, ¿eh? Nada más te Sí, digo. si no pagas... Ay, sí, ya. pago por él, pero esto es Sí, no, extra. pero es el premium, ¿no? Sí, ya No, tienes- tengo el Prime Premium, pero te ya, salen sí. comerciales. Creo que son 50 pesos más. 50 pero pesos más tienes que pagar, pero qué Pero bueno. jalada. Yo Sí, pagué pero- 500 por 2 años. Pero fíjate, dentro de esta parte,
lo que menciona Joelus, cómo era este proceso de selección justo para ver quién se iba a Auschwitz I, a Auschwitz II y a Auschwitz III, ¿no? O sea, era como este proceso de selección. Auschwitz I era más bien como un centro administrativo, que ese fue, digamos que la base, como ya habíamos dicho, y a partir de ahí elegían como a las personas que iban a servir como para el trabajo. Entonces agarraban jóvenes, fuertes, hombres y mujeres, pero que tuvieran como, que se vieran fuertes, ¿no? Que aguantaran la friega, que no se murieran al día siguiente, ¿no? Okay. Entonces, al principio llevaban a intelectuales polacos, pero después llegó a albergar este lugar se supone que la capacidad era entre 13,000 y 16,000 prisioneros, ¿no? Pero dicen que en 1942 llegó hasta 20,000, o sea, estaba sobresaturado, o sea, parecía el metro de la Ciudad de México, el reclusorio sur a las 7 de la mañana. Cualquier reclusorio de los de aquí de México es eso. Y entonces los capos eran los encargados de revisar, a ver quién servía, quién no servía, y ahí justo los llevaban al bloque 11. El bloque 11 de Auschwitz I era la prisión dentro de la prisión, o así como era conocida, porque ahí se realizaban estos castigos, encierros durante varios días. Eran unas celdas muy pequeñas, tan pequeñas que eran pues como un tubo, haz de cuenta, que nada más podías estar parado. No había forma de que te sentaras, ¿no? Como si fuera el apando del Palacio Negro de Lecumberri. Ándale, algo así, justamente. Y inspirado tal vez. Eran también cuartos de 1 por 1, donde metían hasta 5 prisioneros. Parados. Sí, no. O sea, te digo, no había dónde sentarse. La crueldad empezaba desde que llegaban, como decía el guerrero mexica, en este lugar administrativo. Desde ahí, menores de 16 años eran directamente conducidos, a los campos de exterminio. O sea, ¿sí? Menores de 16 años, mayores de 40 a 45, ya no estaban fuertes para trabajar. Ya, o sea, los nazis no iban a mantener o a tener a personas de más, entonces tenías que tener un rango de edad para estar en ese campo de concentración. Órale. Si no, así directamente te mandaban a las cámaras de gas. Igual si tenías alguna enfermedad visible, si cojeabas o alguna otra cosa, ibas directamente a los campos. Mejor me hacía loco, ¿no? Pues más rápido. Y también, o sea, en 1900, esto que menciona Joelus del gas ciclón B, en 1941, la Schufelstaffel las SS hacen las pruebas de el gas en este bloque 11 que les estoy mencionando, y matan a 850 polacos. Bueno, entre polacos y rusos consideran que es un éxito esta forma de utilizar este gas, y pues ya lo implementan, y a partir de ese año comienzan a construir las cámaras de gas y los crematorios, ¿no? Okay. Que era como esta parte que después va a terminar siendo un lío, porque en el como Hoss menciona en su juicio, porque él da detalles de todo, ¿no? O sea, él no repara en... Su pecho no es bodega. Sí, su pecho no es bodega, no repara en contar los detalles, y él menciona, dice, pues lo fácil es matarlos, o sea, los mato rápido, en 15 minutos ya había 2,000 muertos, porque esa era la cantidad que se podían matar en ese tiempo, metían 2,000 y vámonos para atrás. El problema es, y digo, ahí voy a hacer una analogía un poco triste, pero si alguien se ha muerto un familiar y lo ha llevado a la cremación, pues sabes que te tardas 2-3 horas en lo que te entregan las cenizas. Entonces ahora imagínate, 2,000 personas en crematorios, pues cuánto tiempo se tardarían, porque no tenían 2,000 crematorios, ¿no? Entonces, ¿cuánto? Mega hornos, ¿no? Los metían ahí. Y ya después, pues ni siquiera les daba tiempo, y como dice Joelus, lo aventaban hacia la intemperie, hacían grandes fogatas donde solo se veían cenizas y el olor a carne quemada. Quemados. Además, antes de implementar la solución del gas, lo que hacían era fusilarlos. Entonces también era un problema para los... Eran balas perdidas que se necesitaban. Sí. Eran también casi como en la Revolución, cuando el ejército federal hacía
que los zapatistas cavaran sus tumbas y después los mataban y caían ahí en la tumba. Así hacían con los prisioneros judíos, los hacían cavar estas grandes fosas comunes y después un balazo a todos y todos caían ahí. Y igual, y si no te mataban un balazo y tú caías a la fosa común, pues te aplastaban todos los cuerpos que caían encima de ti. ¿No? Sí, era, aparte, pues cuerpos desnudos. Todos eran esa solución, desnudos, porque en esta cuestión del horror de los campos había unos prisioneros judíos que fueron encargados de hacer la limpieza de las cámaras de gas y de los crematorios, llamados los Sonderkommandos, ¿no? Que eran judíos escogidos para meterse a las cámaras de gas y extraer de los cadáveres las incrustaciones de oro o algunas joyas que escondían en entre sus orificios, cavidades del cuerpo. Qué cabrón, ¿no? O sea, qué cabrón ver a tu mismo pueblo, o sea, tú ser el que hace limpias eso. Porque aparte, dentro de esta, o sea, era cruel, sí, pero, o sea, el proceso era, una vez que te seleccionaban, bajaban de los trenes las personas, los formaban y en menos de 30 minutos ya tenían seleccionados quiénes y quiénes no, y les decían, bueno, los que no fueron seleccionados para el trabajo, los que no eran aptos, decía, van a pasar por un proceso, de limpieza y sanitización, o sea, se van a ir a duchar. Entonces llegaban, entraban, ellos pensaban que se iban a ir a bañar legítimamente y decían, pues no hay problema, nos vamos a ir a bañar. Entonces se quitaban la ropa y los rapaban y decían, bueno, tu ropa y tus pertenencias, ¿no? Si todavía tenías a lo mejor tu bolsa, que tu esclavita de oro, que tu collar, tus aretes de tu abuelita, decían, ok, mira, ve en qué número de caja lo vas a dejar y cuando regreses, si tú te acuerdas cuál es tu número de caja y lo que hay ahí, yo te lo voy a devolver. Y la gente decía, pues sí, nos vamos a bañar y ahorita me pongo mis cosas otra vez. Buena gente estos alemanes. Y ahí es cuando entraban, decían, sí, por ahí va a salir el agua y es este proceso que decía, ¿no? Entonces, era como toda esta, pues digamos, pues no había como en primera instancia el miedo de me voy a morir, porque ibas con un engaño de pues me voy a bañar y ahorita va a salir el agua. Y esas piedritas que están cayendo, pues seguro es que el jabón o algo así pensabas, ya cuando te dabas cuenta, pues ya estabas más allá que para acá. Y en este sentido, los Sonderkommandos, que ellos sí sabían a qué iban sus compatriotas, sí, su familia, ¿no? Era muy difícil también para ellos. Cuenta a algunos de estos sobrevivientes que estaban justo donde las mujeres se desnudaban, entonces ellos trataban de pues voltearse para que las mujeres no sintieran pena, vergüenza, alguna cuestión, pero tampoco eran como estos Sonderkommandos, tampoco tenían tantos privilegios en el campo de concentración. De repente algún capo alemán se le ocurría revisar o no le caían bien esa cuadrilla de Sonderkommandos y los mandaban a fusilar. Ahorita justo que dices que están haciendo esos labores, ¿no? De checar cavidades, de checar dientes, de checar toda esta parte de ya los que habían muerto. Pues seguramente el alemán no se exhibía ni se exponía a ser el que se subía y ponía el gas, ¿no? O aventaba las pildoritas. Muy seguramente estos Commander eran ¿sí, Commander? Sí. Sonderkommandos. Ellos probablemente eran los mismos que aventaban esas bolitas, porque imagínate, ¿no? Si volteaba, estaban en un botecito y lo volteaba nada más. Ponle, pero ese volteaba algo así, no se iba a exponer un alemán, o sea, un alemán, no, pues vas, haces eso y regresas, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Ser tú el... Y donde te mueras te mato. Sí, también era eso, o sea, todo el trabajo sucio lo hacían. Sí, está muy rudo eso. Cuando fueron los juicios de Nuremberg, que más adelante Guerrero Mexica hablará de ellos, a ellos también se les juzgaba, ¿no? Y decían, bueno, tú lo hiciste. No, pero es que yo seguía órdenes y fui obligado, porque si no lo hacía me pegaban un tiro. Sí. Era tu vida o mi vida y pues perdón. Sí, otro día más, ¿no? Sí, otro día más, pero ¿en qué condiciones, no? También pero pues era otro día más. Era unas por otras. Sí, es algo muy muy complicado, porque sí vas a matar a tu familia o te mueres tú. Sí, claro. Sabiendo que aunque te mueras tú no vas a salvar a tu familia, también
también va a morir. Sí. Entonces sí es una situación muy, muy... Sí, y justo en el primer campo también había otras secciones. Había muchas secciones. Una de ellas era la sección, el bloque 10 de Auschwitz 1, que era un bloque de experimentación, donde empezaron a hacer experimentos de esterilización de judías. Obviamente para que ya no se reprodujeran, ya no tuvieran hijos. El objetivo era, pues, desarrollar una inyección para ponérsela a las mujeres, a las niñas y a las mujeres. Y también un experimento que hizo el doctor Joseph Mengele, o Mengele, no sé cómo se pronuncie, que hacía con los gemelos, porque decía que, pues, no sé, hacía cosas bien raras. Si alguien ha leído sobre los experimentos, tenía los gemelos y dice, a ver, si le corto un dedo a este gemelo, ¿el otro va a sentir dolor? O si lo pico, lo pellizco aquí, ¿el otro va a sentir el pellizco? O entonces empezaba a hacer como esos experimentos porque pensaba que esa era también una forma de crear al superhombre, de crear al supersoldado, de hacer todo esto, ¿no? ¿Qué más? Dentro de esta parte también que mencionaba de los Sonderkommanders, había una sección que era en el bloque 29 que se llamaba la Frauenblock. La Frauenblock, que era un lugar ordenado por Himmler, que era una especie de burdel, que era para objetivos de entretenimiento de los alemanes que estaban sirviendo ahí y decían, pues bueno, pues nada, imagínate qué triste ver morir a la gente y matarlos todo el día. Que nos bailen, pues, ¿no? Mínimo que tengan un barecito, acá un rato de diversión, y entonces elegían a las prisioneras polacas que mejor pinta tenían para que trabajaran ahí, y su pago era mejores condiciones alimentarias. De hecho, había incluso, pues dentro de las judías, bailarinas famosas y demás, y pues de pronto bailaban y decían, no, pues no, o sea, órale, toma, te ganaste un pan extra. Gracias por tus servicios. Aquí podemos, a lo mejor... Cuba, no escuches eso. Ajá. Es buen momento para meter un testimonio de una mujer, judía llamada Hanka Dusubias, que dice así: Auschwitz es indescriptible. Primero nos cargaron en camiones de carbón. Cuando llegamos a destino, en la puerta la entrada estaba electrificada. Había colgado un hombre. Entramos, éramos negros. Uno no conocía al otro. Nos pelaron de arriba abajo. Nos bañamos y nos mandaron al bloque 5. Nadie sabía que éramos hermanas porque corríamos peligro. En Auschwitz recibimos un plato de sopa para 5. No había ni cucharas, ni cucharitas, ni tenedor, ni nada. Una ollita y nos pusimos las 5. La última nunca comió. Había una tristeza grande. Ahí nos sacamos la cosa de la humanidad para ir al baño. Tampoco se podrá ir cuando uno quería. Un día anunciaron por altoparlante que había sobrado un poco de comida y que fueran los que querían un poco más. Pero no había en qué ir a buscar eso. Yo no podía llevarlo en las manos, así que rompí un pedazo de frazada y corrí para buscar un poco de sopa para mi hermana mayor, María, que se había quedado sin nada. Los piojos flotaban arriba de la sopa, pero nadie se fijó. Que sea comida, que sea lo que sea, en Auschwitz lo único que importaba era comer. ¿No? Ahí se retrata, ¿no?, un poco de esta crueldad en este campo de concentración. Y esta es una de miles de historias. Bueno, cuando los soviéticos logran liberar el campo, encontraron alrededor de 2.820 prisioneros vivos. Y eso, lo que yo estaba viendo de esa liberación es que los que habían encontrado vivos eran los que no pudieron escapar, porque la idea de estos campos de concentración también era que no los liberaran. Entonces los iban trasladando, si se acercaba, los aliados se iban acercando a algún campo de concentración, pues lo que hacían eran pues moverlos hacia otro campo para que no
no los liberaran. Entonces hacían estas caminatas de la muerte. Las caminatas de la muerte que... ¿Cómo es una caminata de la muerte? Pues te llevaban de un centro a otro, de un campo de exterminio a otro. Si morías en el camino, pues ya te fregabas. Pero si sobrevivías, pues llegabas a otro campo de concentración a que te murieras allá. Okay. Ahí estamos hablando del invierno de 1944, es decir, noviembre, diciembre. O sea, nevadas, todo eso. Ajá, nevadas, y sacaban a los prisioneros descalzos, mal comidos. Pues muchos se morían en esas caminatas porque caminaban 50, 60 kilómetros bajo la nieve, entonces... Y sin comer, sin tomar agua, claro. Sí, o sea, estaba complicado. Y justo esta parte era que los movían, sobrevivían, y estos que encontraron eran los que pues estaban enfermos, o los que no se podían mover por sus propios, de tan débiles que estaban y demás, ¿no? O sea, porque todo lo demás, o sea, eso sí, se encargaron, ahí va un spoiler de en qué acaba todo, se encargaron los alemanes de destruir la mayor parte de cámaras de gas, de cuartos de incineración y de todo lo que pudieron para no dejar pruebas de lo que estaban haciendo. Eso trataron como eran las órdenes de que no vieran todo lo que estaban haciendo, porque evidentemente no era algo que quisieras mostrar. Claro. E incluso Himmler y todos se daban cuenta de que eso era antipropagandístico para su gobierno. Sí, claro. Entonces decían, no, pues eso no se le debe demostrar. El pueblo alemán confía en nosotros en que estamos haciendo esta limpieza judía, pero en realidad no sabe lo que está pasando allá adentro. Entonces, y es ahí cuando ya especializan toda esta parte y construyen el campo de Birkenau, que se denomina Auschwitz II, y este es el campo que menciona Joelus, que es justo donde liberaron a estos prisioneros, donde se encontraron, que es donde tenían encerrados a deportados, judíos, gitanos y demás, que estaba a 3 kilómetros de distancia del Auschwitz I, estaba ahí prácticamente cerquita. Lo construyen un año después de esto, tenía una extensión de 2.5 kilómetros por 2 kilómetros y estaba dividido en secciones, todo cercado por alambre de púas y cercas electrificadas, que bendita sea la suerte, muchas veces la utilizaban los prisioneros para mejor morirse ahí electrificados que pues llegar a toda esta parte. En este lugar llegaron a ver, o al menos se tiene el dato registrado de que llegaron a tener 10,000 prisioneros. 100,000 prisioneros en esta parte, ¿no? Entonces era la mayor concentración de esta parte, y su objetivo aquí no era como en Auschwitz I o Auschwitz III, que era trabajar, sino aquí sí era prácticamente exterminio por exterminio. Solo iban de pasada y ya. Y a terminar ahí. Sí, y como bien dice el guerrero mexica, los nazis, los alemanes no querían que se mostrara esto al mundo, y otra vez pues los soviéticos fueron los primeros que vieron este horror. Concretamente fue la 332ª división del ejército soviético de infantería cuando llegan a este campo y lo liberan, ¿no? Y empiezan pues con este horror, ver a los seres humanos pegado la piel a las costillas, y hasta ni siquiera les podían dar agua porque su cuerpo no aguantaba que tomaran agua. Entonces estaban tan débiles que si tú les dabas de comer esos cuerpos tan desgastados, alguna sopa con papa, con unas verduras, el mismo cuerpo no aceptaba esa comida, la devolvían. Fueron liberados, pero también de esos pocos liberados desde ahí inventaron el Ensure. Sobrevivieron Gerber. a estos campos de concentración. ¿No? De hecho, un soldado ruso, yo creo que joven, de no mayor de 22 años, Vladimir Brilev, le escribe a su madre unas pocas palabras, pero llenas de todo este horror y a lo mejor de esperanza. Dice así: estuve en Auschwitz, vi todo con mis propios ojos. Te amo ahora aún más. Por favor, no pierdas la calma. Esto no va a volver a pasar, mamá. Nosotros nos vamos a asegurar de ello. ¿No? O sea, aquí se encuentra con el horror, ¿no? Y le dice a su mamá que no pierda la calma, y
y luego lo que piensa es decirle que la ama por ver toda esta atrocidad de los seres humanos. Claro. ¿No? Y él se hace un compromiso de esto no va a volver a pasar. Aquí también pues me gusta hacer hincapié en que una de las mentiras que te dicen cuando estudias historia, que hay que estudiar historia para no repetir los errores del pasado, ¿no? Y eso es una mentira porque se siguen cometiendo los errores del pasado, ¿no? O sea, vimos este horror en los 40 del siglo XX y estamos también muy cerca con este loco en Estados Unidos, Trump, con el otro loco en Rusia de Putin y con otros tantos locos que esto vuelva a pasar. En Europa ahorita hay una ola y está subiendo la derecha y la ultraderecha, ¿no? Acaban de ser elecciones en Alemania y creció el partido de la ultraderecha en Alemania. Francia no está lejos de la ultraderecha. Inglaterra tampoco se ha ido de ahí. Aquí en América Latina tenemos al... Reina a la izquierda. No, Milei está ahí. Bueno. ¿No? Trump, Bukele también, o sea, valiéndole queso los derechos humanos, los campos de concentración. Entonces está ahí cerca y aquí sí hay que retomar a este soldado que dice, nosotros nos vamos a asegurar de ello. O sea, también la historia es para tener un compromiso social y para decir, en lugares donde esté llegando la extrema derecha, por lo menos desde nuestro campo es denunciarlo y decir, aquí está pasando esto, ojo. Decía un científico social llamado Boaventura de Sousa, los historiadores somos como pie de página, es decir, no importa que sepamos muchos datos, lo importante es decir, aguas aquí, aquí hay un foco rojo, ¿no? También a lo mejor yo lo puedo ver desde el carajo, desde ahí una me visión asomo más amplia y puedo darme cuenta, pero sí, aguas con esto que viene en el mundo, el ascenso a las derechas, el que ahora reine el conocimiento no científico, y esto también es uno de estos problemas que nos puede volver a traer estos campos de concentración, porque algo que sí está bien tatuado en nuestro ADN como seres humanos es la crueldad humana. En resumen, ¿tú crees que la humanidad lo que aprendió no fue como un escarmiento, sino a darse cuenta qué tan malo puede llegar a ser el humano? Sí, y no, o sea, no tanto por la parte de, recordemos y el holocausto y que nunca se vuelva a permitir, ¿no? O sea, ¿creen que eso fue más bien un escaparate de toda la parte maligna que puede llegar a tener un humano? Llámese nazi, llámese lo que sea. O sea, ese nivel de crueldad, de maldad, de odio hacia algo o alguien más. O sea, ¿creen que más bien ese fue un termómetro de medición más que otra cosa? ¿Es lo que rescatarían ustedes de esa parte? Sí, y además que no hemos llegado hasta el fondo de esa crueldad humana. O sea, que estamos viendo un inicio. Puede haber más crueldad humana. Sí, y yo pienso que ahora es más peligrosa porque, o sea, no más violenta, o bueno, no tal vez no más violenta, no más sanguinaria, no más cruel, pero sí más complicada. Justo un sociólogo, Teodoro Adorno y Horkheimer mencionan sobre la industria cultural que la cultura se desarrolla a partir de lo que la industria quiere vender. Y dentro de lo que estamos viviendo hoy en día con este mundo de las inteligencias artificiales, pues prácticamente están dejando de lado la cuestión cerebral. Mi ejemplo más claro, mis alumnos antes les decía, pues tienen que hacer una opinión o una reflexión o un comentario de esta lectura. Les doy la lectura, copian y pegan la lectura y dicen, de esta lectura, así les hayan pegado 30 páginas, hazme un resumen. ChatGPT les hace el resumen o te contesta las preguntas o te desarrolla los puntos o te desarrolla las tesis o todo lo que tú quieras hacer y no es posible. O sea, sabemos que músculo que no se utiliza se atrofia. Entonces, ¿qué va a pasar con el cerebro en 10 años, en 15 años, en 20 años? O sea, vamos a estar supeditados a una inteligencia artificial cuando los que la inventaron, pues suponían que iba a ser utilizada, o bueno, podría ser,
que podría ser utilizada para aminorar los procesos de tiempo en el caso de producción y generar ideas y creatividades y demás cosas de las industrias, pero me hace pensar, podría ser el caso, y así tomando ahí como un ejemplo extraño, catastrófico, una teoría conspiranoica de, y si lo que nos están llevando es a idiotizarnos más para poder controlarnos mejor y poder implementar todo esto y que no protestemos ante políticas ultraderecha o de ultraizquierda. ¿Alguien dijo el mundo feliz de Huxley? Sí, o sea, justamente nos están llevando a este punto donde ya pensar está mal, porque pues ChatGPT, si pagas más, te genera, lo humaniza a ChatGPT, se supone, o a DeepSeek, o a Gemini, o a todas las... O sea, se supone que la IA está hecha para que el humano pues no pierda el tiempo y se dedique a disfrutar la vida. Esa es la parte romántica de la IA, ¿no? O sea, hey, humano, ¿te cansas haciendo un diseño? Yo te lo hago. ¡Hey, tú! ¿No? Hey, humano, leer esto y hacer un resumen te causa un conflicto, yo te lo hago. Y el humano tiene más tiempo libre, ¿no? Ahí está Wall-E. Todos estaban ahí en la nave, ¿no? Poniéndose obesos como su servidor. Y no hacen nada porque todo lo hacen las máquinas. O sea, ellos están ahí porque están en sus vacaciones eternas. Y bueno, pues el capitán ni siquiera alcanza el botón, ¿no? O sea, a eso se arroja. Esa es la parte romántica, abro comillas, de la IA, ¿no? Es la parte del humano deja de hacer cosas, deja de perder el tiempo en esforzarte y hacer algo así y vive, ¿no? Es la parte romántica, pero es la parte romántica que nos quiere vender el capitalismo. Yo, al día de hoy, cuando le pregunto algo a ChatGPT o a quien sea, lo saludo cortésmente, le digo buenas tardes, ¿me puedes ayudar en algo? Si se vuelve Skynet. Si el día de mañana agarra y dice, me va a matar, ¿no? Pero a lo mejor me dice, tú me trataste bien y después me mete el plomazo, me lo gané. Sí, yo también le digo, por favor, ¿me ayudas a hacer un resumen de esto? Sí, por señor. favor. Sí, señor. Sí, y ahí otra de las cosas que no Sí. vemos es la gran contaminación que provocan estos servidores, ¿no? Porque están 24/7. Bueno, Sí. si eso vamos, las vacas o... Sí, las vacas, pero esto para que todo el mundo tenga acceso a esta inteligencia Sí, la artificial, parte del agua, al ¿no? streaming, a todo, no solamente la parte del agua, sino la contaminación al generar más gases de efecto invernadero. Sí. Porque los servidores deben estar prendidos. No hables de las vacas porque nuestros hermanos, los indios, se van a enojar. Pero esta fue No toques la vaca. una gran digresión. Regresemos. Sí. No. O sea, sí tiene mucho que ver porque justamente esto que menciona Yoelus de, pues la historia sirve para esto, para darnos cuenta de lo que está sucediendo. Y eso mismo sucedió en Auschwitz, en el campo Birkenau, el 7 de octubre de 1944. Los sonderkomandos judíos organizaron un levantamiento. Las prisioneras habían logrado extraer explosivos de una fábrica de armas que estaba ahí en la zona. Los utilizaron para destruir el crematorio número 4, que bueno, pues en este campo había 4 grandes crematorios, el Cremas 1, Cremas 2, Cremas 3 y Cremas 4. Bien. Y en medio el suave No, ya, perdón. Ajá. Y entonces intentaron escapar durante la confusión. Los 250 prisioneros fueron capturados y ejecutados. No acabó bien la historia. Y todos los miembros de los Sonderkommandos fueron ejecutados en forma periódica, porque no podían eliminar a todos porque dependían de ellos. ¿Cómo? Fueron ejecutados en forma periódica y sustituidos por otros. Entonces, pues bueno, esto fue lo que pasó, digámoslo, a grandes rasgos en el campo número 2. Todo esto estaba auspiciado bajo las órdenes de Rudolf Höss, el animal, el monstruo de Auschwitz, que pues es un personaje bastante, no sé cómo llamarlo, peculiar, interesante. Suena como darle importancia, claro, ¿no? Claro. Pero sí, como un personaje que pues que no es un asesino serial como muchos, que tiene una vida complicada, que le hizo algo cambió dentro del Otso y por eso se volvió así. Ajá. O sea, en realidad, bueno, o no sé, ¿Quién sabe? Ustedes juzguen. Está considerado como uno de los criminales más grandes del régimen nazi.
Nace el 25 de noviembre de 1901 y fue apodado el animal de Auschwitz. Fíjense, tan curioso es este personaje que cuando le hacen los juicios de Nuremberg, se dio el lujo de permitir corregir al presidente del tribunal cuando le dijeron: te acusamos de el asesinato de 3 millones de personas en las cámaras de gas. Y dice: no, señor, y cito, solo fueron 2,5 millones. Los demás murieron de hambre, agotamiento o enfermedad. Esos no me los achaquen a mí, ¿no? No, pero ve la deshumanización. El cinismo, sí, el cinismo. Ya, o sea... Y aún se atrevió a decir que él nunca había matado ni azotado a nadie personalmente. Pues sí. O sea, sí. Probablemente sí. O sea... Pinche hipócrita. No sé. No, pues O a sea, lo me mejor queda sí claro. no lo hizo personal, sino mandaba a Pues, alguien. Y... existen dos entidades, ¿no? El actor, el actor intelectual, ¿no? Y el actor material, Sí. ¿no? Y Pero justo... no digo que él no el tenga la autor, culpa, ¿no? autor intelectual. Autor, Ajá, perdón, sí, actor. sí. Sí, Y justo dentro de su formación, o sea, lo único raro que encontré es que sus padres de Jos eran católicos acérrimos, lo educaron para ser respetuoso, obediente con los adultos y en especial con los ancianos. Era ferviente católico, su padre le hizo creer que se iba a convertir en un gran sacerdote católico, su hijo, porque para esos parámetros estaba siendo educado, pero a los 15 años Rudolf se unió al ejército alemán, a los 17 ya era el suboficial más joven del ejército, así venía. siendo condecorado con la Cruz de Hierro, con la misma Cruz de Hierro que condecoraron al Papa Ratzinger. A Ratzinger, sí, a Palpatine. Y bueno, pues entonces, ¿qué pasó? Si fue educado estrictamente con el respeto a los demás, ¿cómo pudo dirigir un exterminio de tantos seres humanos? Lo demostró. Sádico, malvado, cruel, psicópata que disfrutaba del sufrimiento ajeno. Lo demostró, porque bien Se lo limitó decían a cumplir ustedes. órdenes Ajá. o solo las no las cuestionaba. Fíjate que sí seguía órdenes, pero tenía ética. Fíjense. Porque él no lo azotó a... No, él no azotaba, no. O sea, bien lo dijeron. O sea, alguien menor a 16 años, vámonos, ¿no? Vamos aquí a pasar el horno de microondas. Y viejitos, igual. O sea, no sé si esa era una consigna, porque también podías hacerlo sufrir, ¿no? Pero yo creo que él respetó a los viejitos y dijo: ¿sabe qué, señor? Mire, usted ya sufrió mucho, pásele por acá. ¿Para qué lo pongo a trabajar? ¿Para qué lo pongo a trabajar? ¿Para qué lo pongo? Porque a mí me enseñaron a respetar a los viejitos. Entonces, esta historia termina rápido para ustedes. Los respeto. Y fue cabal. En esa parte siguió las enseñanzas de sus padres de cuidar a los viejitos. O sea, porque pues bien los pudo haber mandado. Pues ¿no? también estaba educado en esta Alemania que él veía. Sí, justo. No veía como igual a los judíos. No, él ganaba los juegos sacando a los judíos, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. Toda Además, esa parte. Él era el una Judenbrot. raza aria, ¿no? Él era superior. Él no tenía problemas de nariz larga o algo así. O sea, no era virtuoso como los otros. Pues él estaba haciendo las cosas bien. O sea, ante la ideología y todo, pues fue una persona que estaba envuelta en toda en esa forma de vida nueva en donde todo eso es correcto, ¿no? O sea, para ti hoy es correcto el vestirte de un modo porque es correcto ante la sociedad. En ese caso, el señor también era lo mismo, ¿no? O sea, Pues sí, fíjate, después... estaba loco, no sí. digo que no, ¿eh? O sea, Sí, o sea, hasta pero- ahí todo iba bien, o sea, pues sí estuvo en el ejército y demás. Tras finalizar la Primera Guerra Mundial, se unió a grupos paramilitares de marcado carácter nacionalista y anticomunista, como eran los Freikorps. Ahí participó de varios atentados terroristas, y en 1923, por orden de quien era entonces el supervisor de las Freikorps, Martin Bormann, golpearon a un maestro local porque pensaron que era culpable de ser chismoso, de acusarlos de que estaban saboteando las líneas de suministro francesas. Ok. Entonces, tras la confesión de uno de los asesinos, Jos fue arrestado y condenado a 10 años de prisión por ser el cabecilla de ese golpeo en contra del profesor, y en cambio Bormann, que era el líder de los Freikorps, solo le dieron 1 año de prisión.
A los 5 años de condena, Hoss sale liberado porque se declara una amnistía general, porque pues evidentemente ya inicia pues un proceso donde va a estar el cambio de Hindenburg y muere y Hitler llega al poder. Ahí se casa con Hedwig Hensel, con la que tuvo 5 hijos, o sea, el muchacho rápido llegó a ser los herederos y dijo, en la cárcel pensé 1000 formas de hacer esto y ahora ya tengo 5 hijos. Okay. Muchas gracias. Se une a la Schuffel-Staffel, a la SS, de parte de la Totenkampfbande, unidades de la Calavera, encargadas de administrar los campos de concentración. Ahí Hoss es destinado a Dachau, en Baviera, donde se le dio el cargo de Blockführer, que era vigilar los 200 o 300 prisioneros que había. De ahí lo nombraron Hauptsturmbannführer, capitán, y pasó a ser ayudante de Hermann Baranowski en el campo de Sachsenhausen, en Brandenburgo. Y pues sus habilidades, su creatividad para la crueldad le valió una promoción al campo de Auschwitz, ¿no? Ahí, durante todo este tiempo, bueno, pues todo lo que vimos, todo lo que les contamos de la solución final, él fue el que recibió la encomienda de dar esta solución final de parte de Himmler, cuando pues le ordena todo esto, le ordena que crezcan las instalaciones, le ordena que crezca pues en número de prisioneros, y dice, pues es un trabajo duro, pero pues alguien tiene que hacerlo. Y pues Hoss estuvo ahí al pendiente de todo. En un informe redactado por las SS, Hoss era calificado de verdadero pionero en esta área debido a sus nuevas ideas y métodos educativos. Innovador, Fue el empleado del mes durante mucho tiempo. De hecho, sí. Durante su gestión se calcula que morían 5,000 personas por día cuando estaba lo más duro de los campos de exterminio. Pues excelente trabajo, ¿no? Ahora, excelente. La pregunta es, ¿en ese tiempo las SS se contemplaban o estaban estipuladas como militares? Eran policías. ¿O qué eran? Sí, eran policías. Porque entonces entiendo yo que sería juzgado, si fuera como esa parte, como crímenes de guerra. Y que están completamente apartados de los crímenes humanos normales, ¿no? De cualquier persona a pie, ¿no? Que no sea militar. Entonces, no sé por ahí qué onda. O sea, ¿eran como policías? Sí, eran como policías militarizados. ¿Habían militares en ese tiempo en Alemania? Sí había. No tenía nada que ver con las SS. Había varias divisiones. O sea, si lo aterrizamos ahorita. La Staatspolizei, la CSA, la SS, o sea, eran como diferentes partes de la milicia, pero era como una milicia, como si llamáramos la fuerza civil, la fuerza... O sea, como ahorita lo que son la Guardia Nacional. Haz de cuenta. O sea, las SS eran como una Guardia Nacional. Sí, que se supone que sí son militares, pero no. Y todas esas partes eran pues digamos que eran como divisiones del ejército, pero ya encargadas y todas pues organizadas por Hitler, justo para tener esa función. O sea, la policía no era un órgano descentralizado, sino más bien todo el ejército era centralizado, y de ahí se dividían todas las secciones, todos los órganos que había en aquella época. Sí, pero bueno, ahí se lavaba las manos rapidísimo diciendo, seguía órdenes superiores, ¿no? Sí, el famoso 2, ¿no? De órdenes superiores, y se acabó. Pero sí, en los juicios de Nuremberg, esa no aplicó. Esa no aplicó. O sea, no aplicó el de yo seguí órdenes. El as bajo la manga. No aplicó. Sí, no, pues aquí no aplica porque pues, justo era eso. Bueno, voy a citar lo que dijo Hoss en el juicio cuando le dicen que pues cómo fue este proceso, y él dice así: técnicamente no fue tan difícil. No habría sido difícil exterminar a números aún mayores. El asesinato en sí mismo tomó el menor tiempo. Podrías deshacerte de 2,000 cabezas en media hora, pero fue la quema lo que llevó todo el tiempo. El asesinato fue fácil. Ni siquiera necesitabas guardias para llevarlos a las cámaras. Simplemente
Entraron esperando tomar duchas y en lugar de agua, encendimos gas venenoso. Todo fue muy rápido. Entonces, aquí, Hoss, fíjate, aquí viene este proceso. Mencionamos que el gas Ciclón B, pues era pues parte de este proceso de la solución final, pero Hoss empezó utilizando filtros de algodón empapados con ácido sulfúrico. Cuando vio que eso se tardaba mucho, empezó por introducir el cianuro de hidrógeno, el ácido prúsico, que era producido a partir del Ciclón B. Y después, con pláticas con el diputado Karl Fritz, que lo probaron en un grupo de prisioneros, ahora sí, el gas Ciclón B, tardaban menos, entre 3 y 15 minutos en morirse, y ahí es cuando dice que supimos que estaban muertos porque dejaban de gritar. Madres. Y aquí también hay ahí algunos criminales de esta guerra que no son tan visibles, que son las corporaciones, las grandes corporaciones que aún siguen estando estas empresas, ya sean Adidas, Puma, por ejemplo. DuPont, también algunas farmacéuticas. Pfizer. Ahora es un gran polo de atracción de concentración de capital en Alemania, las farmacéuticas, y muchas de estas farmacéuticas tienen sus orígenes en los experimentos Bayer. En los experimentos que hicieron en los campos de concentración, en los experimentos genéticos y con todos los seres humanos ahí. Y no se quedan en eso. El proyecto del Plan Puebla-Panamá, que era un plan que impulsó Vicente Fox cuando fue presidente, querían venir por las sustancias activas de todas las plantas de Mesoamérica, precisamente, estas empresas farmacéuticas, para robarse la sustancia activa y vender sus medicamentos muchísimo más caros. Órale. Entonces están esos criminales de guerra que esas no ramas llegan hasta donde no. Sí, están ahí. Y aquí me gustaría citar a un gran científico social llamado Walter Benjamin, en su tesis 6 sobre su libro de tesis de historia, que dice: ni siquiera los muertos estarán a salvo si el enemigo vence. Walter Benjamin fue cruelmente asesinado no asesinado, sino encarcelado por los nazis, y él optó por suicidarse al final de su vida. Y hablaba esto de los muertos porque a él le tocó ver cómo se llevaban a todos los judíos, y los nazis lo que hacían era barrer también con los cementerios. Metían sus máquinas y sacaban a todos los muertos de sus cementerios, y todos esos muertos iban los huesos era a la fosa común. Claro. Por eso él habla que cuando el enemigo vence, ni siquiera tus muertos están a salvo, y es parte de lo que está haciendo también ahora el gobierno israelí. Cuando bombardea la Franja de Gaza, está también bombardeando sistemáticamente museos y zonas arqueológicas de Palestina para borrarles el pasado. Claro. Está bien, cabrón. Y fíjate, dentro de continuando con el juicio, más bien para terminar el juicio de este personaje de Hoss, él dice una frase que prácticamente vemos el grado de deshumanización que tenía ya, ¿no? Él dice así: debo admitir que el proceso de gases tuvo un efecto de calmante sobre mí. Siempre tuve horror por los disparos, pensando en la cantidad de personas, mujeres y niños. Me sentí aliviado de que nos hubiéramos ahorrado estos baños de sangre. O sea... Sí, ya el horror, la deshumanización, el pensar que eres superior, o sea, el ahorrarte recursos. Pues es que él vivía, dormía, comía y cenaba todos los días muerte. Sí. Al final, cuando llegan al campo de concentración, él está disfrazado de jardinero porque Hitler le dio la orden que no te agarren. Él se disfraza de jardinero y dice: yo me llamo Franz, yo me llamo Cosme Fulanito. Yo me llamo Franz Lang, y entonces lo detienen, pero su esposa lo acusó. Y dijo: no es cierto, él es el chido, porque ya habían atrapado a su hijo que estaba en Inglaterra, al hijo de Hoss, y su esposa dijo: no, primero mi hijo, güey que se vaya, como sea.
Entonces, tras la detención, Hoss, ya cuando le dicen, a ver, quítate el anillo de compromiso. No, ¿por qué? Cuando se lo quitan, pues ahí estaba su nombre de que sí era él. Y dice, no, pues ya, vente para acá, ya te chingas. Lo agarraron a palazos. Qué bruto. Ahora sí que le pegaron como puerco. Lo amarraron y le pegaron como puerco. Y pues ya ahí viene pues todo este proceso donde pues él corrige el número de muertos. Al final pues lo sentencian a la muerte, muere ahorcado justo enfrente de los campos de concentración de Auschwitz I. Y pues como dato curioso, su hija Brigitte Hoss, que se convirtió en una famosa modelo, pueden buscar sus fotos ahí dijo que ella dice, debía de haber dos caras en mi padre, la que yo conocía y la otra. Para mí, Claro. él era el hombre más bueno del mundo. Sí. O sea, pinche contraste bien cabrón de lo que fue este animal de Auschwitz, este demonio de Auschwitz. Bueno, y para que no nos vayamos sin un Argodato. argodato, Ay, qué bonito. se calcula que fueron alrededor de 6 millones de judíos los que fallecieron, los que asesinaron en este holocausto. ¿Solo en los campos o en general? En general, Ok. Y 13 chingojos. y 500. 2,5. Los demás ya estaban y muriendo. que fueron más muertos de los Que muertos vivos. de Ajá. los muertos que hubo por parte de Reino Unido y de los Estados Unidos. Sin dejar de lado que hubo alrededor de 11 millones de otros prisioneros muertos. Pero el PRI robó más, ¿no? Yo digo. Sí, ahí también tenemos los aviones Nuestros de la datos. muerte en los 70 con los priistas y bueno, eso puede ser. Los ser- halconazos, ¿no? ¿Cómo le llaman? Sí, Sí. los aviones de la muerte que partían de la base militar que está allá por Barra de Coyuca, en Acapulco. Ahora. De esa base militar subían a los disidentes políticos y los aventaban ahí Vámonos. frente al Océano Pacífico. Mira, qué cosa. Yo también traigo un argodato. Ok. Bueno, en el campo de concentración número 3, en Auschwitz III, en Monowitz, habíamos mencionado que eran campos de trabajo, principalmente para la empresa IG Farben, que era una gran farmacéutica, que era Farben Industrie, una versión corta de Interessen Gemeinschaft Farben Industrie AGP, que principalmente había empresas, era un conglomerado de farmacéuticas, que era AGFA, que hoy en día vende medicamentos, BASF, que también vende medicamentos, Bayer Leverkusen, que también tiene medicamentos y tiene un equipo de fútbol, Aparte. Casella, Chemistry Fabrik Calle, Chemistry Werke Hulz, Fabwerke Hoyts, Chemistry Fabrik Grishet Electron, que todas estas descubrieron ya en la posguerra, ya acabada la guerra, que tenían inversiones la Standard Oil de John D. Rockefeller, que tenían inversiones la DuPont, también el gran magnate francés, y incluso la subsidiaria de Cuba, Distyle & Co., que pues en ese tiempo era parte de Estados Unidos también, y la empresa, y bueno, y fue comprada por los Sanofi Aventis, toda esa parte. Todo el conglomerado. Todo el conglomerado, bueno, parte de lo que sobrevivieron. Y dentro de estos juicios de Nuremberg, de los 24 directivos acusados, solamente 13 fueron sentenciados entre 1 y 8 años de prisión. La empresa desde 2003 está cerrada, liquidada, pero no se termina de liquidar por los juicios pendientes de los antiguos trabajadores, esclavos, explotados y demás. Y en la actualidad, pues AGFA, Bayer, BASF, Hoech pertenecen a Sanofi y a Pelican, ¿sí? Pelican, la de las plumas, porque Pelican daba la tinta para que tatuaran a los Sí. judíos. Ok. Les ponían su número en el brazo. Sí, su número ahí. Así su es. matrícula. Y pues no tienen responsabilidades penales, siguen operando. Y pues este es nuestro mundo. Podría decir tantas cosas. Se pueden decir Pero- ahí. Esperamos sus comentarios, esperemos que haya comentarios y ahí Exacto. los leeremos.
Los leeremos con calmita, pero por ahora se acabó este capítulo. Bastante reflexivo, diría yo. Y con unos alcances dantescos como lo tuvo el Holocausto, ¿no? Muy buena palabra, eso me... Sí, Dantesco. dantescos. Mira, Sí. dije algo bueno. Tú muy bien. Bueno, muchas gracias, chicos. Aplausos para Jax, A ver, por ¿cuál favor. era? Ese no era. No, ese no es. Era el... Qué Bueno, bonito se siente que te ¿puedo des- mandar Claro, saludos? por Yo favor, sí, caballero. Yo sé. Saludos para el grupo de caminantes urbanos, que es un grupo que se dedica a caminar por la ciudad. Tiene sentido el nombre, fíjate. Sí, Les ¿verdad? quedó muy bien ahí, Caminantes muy bien. urbanos. Muy bien elegido. Y una invitación. El próximo 28 de febrero se cumplen 500 años del cobarde asesinato de Hernán Cortés hacia el último Tlatoani mexica, Cuauhtemotzin. Ajá. Si no lo han escuchado, tenemos ahí un Ah, sí, capítulo claro. de Argonautas Sí. que hablamos sobre el último Tlatoani mexica. Entonces, 100%. escúchenlo, principalmente este 28, Órale. cuando se cumplirán esos 500 años. Bueno, que ya este capítulo va a salir Va a salir después. pasando, ¿verdad? pasando. Pero sí. Es que ya ves que Pero regresen en el tiempo. En el largo se también puede. el largo es relativo. como el DeLorean. Podemos Exacto. viajar al pasado, Adelante, al futuro, atrás, donde sea. al presente, viajamos en el tiempo y en el espacio. Así es. Así que es todo. Muchas gracias por invitarme. Hombre. Y háganos casa, bajar tu casa. más seguido del carajo. Por Pues favor. acá el guerrero es el que se encarga de eso. ¿Verdad? Aquí vamos a tener presencia nuevamente y este mes que comenzamos, bueno, pues tenemos una temática especial para este mes de marzo. Ok. Es una temática dedicada a la mujer y las luchas feministas, estas mujeres que también han marcado la historia. Y bueno, pues yo espero que no sea solo este mes, sino pues trataremos de estar incluyendo a personajes femeninos que también marcaron la historia o que fueron cubiertos, Relevantes. tapados, Ok, o que fueron tapados para que no se viera su grandeza, ¿no? Entonces también tendremos ahí alguna invitada femenina también para Venga, hacer va, contrapeso a esto, ¿no? Va. Y pues Argonauta sigue y síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Twitter no, pero... Twitter no. Twitter no, porque se llama X. Se llama X, aparte. Sí. Pero YouTube, y estamos en todos lados, ¿no? Amazon Music, iHeartRadio, Spotify, iTunes también. Y pues nada, mi querido guerrero, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos y recuerden que la historia y la cultura son para todos, son gratis y evitemos repetirla. En lo que se pueda. Gracias. Adiós. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast fue traído a ustedes gracias a Sanssouci Producciones. Nos escuchamos la siguiente semana. Excelente día. Bye.